Joaquín Martínez. El doctor Joaquín Martínez nos trae los casos clínicos desde Venezuela. El doctor Joaquín Martínez es ecografista general y vascular, certificado en POCUS de ultrasonografía en medicina crítica por la Asociación Argentina de Ultrasonido en Medicina Crítica. Además, el doctor tiene certificación en ultrasonido de partes blandas por la Universidad Católica de Valencia, España, y forma parte actual de la directiva del capítulo central de la Sociedad Venezolana de Ultrasonido en Medicina Crítica. Esta vez nos va a hablar sobre la importancia de la ecografía en el dolor en fosa ilíaca derecha en pediatría. Doctor Joaquín, bienvenido. Muchísimas gracias, doctora. Saludos a todos. Bonito verlos el día de hoy, acompañándonos como siempre por acá. Y bueno, vamos a hablar de un tema que se conversa mucho, pero siempre es bueno conversar un poquito más, enfocándolo desde otras aristas, como es el ultrasonido en dolor de fosa ilíaca derecha, algo que es una constante, que es bastante prevalente en las salas de emergencias, tanto de pediatría como de adultos. Entonces, el dolor en la fosa ilíaca derecha es un dolor de cabeza también para el médico. Ese es un dolor compartido médico-paciente y más aún en el paciente pediátrico. Y esto es debido a que muchas veces no nos van a especificar el dolor, un punto exacto de dolor, no nos van a especificar evolución del dolor, tiempo de duración, tipo de dolor. Entonces, bueno, esto lo que hace es que nos dé una crisis de ansiedad muchas veces cuando enfrentamos este tipo de casos, y es precisamente allí donde el ultrasonido se convierte en una alternativa diagnóstica bien importante, porque nos da luz donde hay sombras, como es en este caso, estos elementos faltantes en lo que al interrogatorio puede referir. Otra cosa que muchas veces podemos ver es que hay un dolor ya extendido, ya generalizado, ya no tengo un punto de dolor focal. Y lógicamente, en la medida de que un dolor abdominal abarque una extensión mayor, en lo que a los cuadrantes abdominales se refiere, por supuesto, esto puede traducirse en que haya más estructuras involucradas, más elementos detonantes, más puntos de partida, más etiologías involucradas, más patologías como tal. Y es por ello que es un dolor de cabeza gigantesco y el ultrasonido muchas veces es la aspirina en este tipo de casos. El ultrasonido muchas veces es el analgésico que nos va a ayudar con ese dolor de cabeza y que nos va a encaminar el caso. Fíjense que acá les tengo una lámina, casualmente un trabajo de la Sociedad Española de Radiología, del CERAM, sobre todas las causas que podemos tener de dolor en fosa ilíaca derecha en pediatría. Por supuesto, siempre nos vamos a orientar a este grupo, a lo que es la patología pendicular, pero la patología ileocecal es muy prevalente, ya sea de origen infeccioso o ya sea de origen autoinmune, como es la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn, las invaginaciones, que ya eso lo hemos hablado en otros sábados de USPED, y casualmente la doctora Rielka, que está acá presente en la sala, nos presentó hace algunas semanas un caso muy bonito de invaginación intestinal diagnosticado por ella. Tenemos la patología urológica, que muchas veces no es tomada en cuenta o no se nos viene a la mente como la primera opción en fosa ilíaca derecha. Y entre la patología urológica vamos a tener las infecciones urinarias que me condicionan compromiso inflamatorio renal, como son las pielonefritis focales o difusas, o alteraciones propiamente dichas del sistema excretor, como son los cálculos en vía urinaria. ¿Ok? Tenemos patología mesentérica, como son las adenitis mesentéricas, bastante comunes. Entramos en el grupo también de los infartos omentales, segmentarios, las apendallitis epiploicas, no las vamos a tocar hoy porque son extremadamente raras realmente. Tenemos al divertículo de Meckel y a nivel ginecológico tenemos las torsiones de ovario, tenemos los quistes hemorrágicos de ovario y tenemos los tumores de ovario. Entonces, es mucha gente que está metida en esa fosa ilíaca derecha.
Son muchas posibilidades, el abanico de posibilidades es amplio. Y esto es lo que precisamente detona el dolor de cabeza. O sea, todos esos elementos que deben ser considerados a la hora de establecer un diagnóstico, puesto que la terapéutica, la resolución del caso es distinta en cada uno de ellos. ¿Ok? Y bueno, aquí es donde el ultrasonido nos salva la vida. Por supuesto, a nivel de POCUS, a nivel de lo que es el ultrasonido en área de emergencia, lo primero que nos interesa cuando tenemos un dolor en fosa ilíaca derecha es saber si es quirúrgico o no es quirúrgico. Muchas veces, como se dice coloquialmente acá en Venezuela, yo tengo un dolor en fosa ilíaca derecha y lo que me interesa es, ¿hay cuchillo o no hay cuchillo? Es un paciente que yo tengo que derivar a cirugía o no tengo que derivar a cirugía. O sea, ¿cómo va a ser su resolución? Eso de entrada. Y es precisamente en este punto que pues el ultrasonido, como ya lo comentamos anteriormente, se convierte en la aspirina, se convierte en el analgésico que nos calma ese dolor de cabeza. Vamos a empezar, por supuesto, con lo más nombrado y con lo primero que uno quiere, entre comillas, verificar que no esté, que en este caso es la apendicitis aguda. La apendicitis aguda es la causa de dolor abdominal quirúrgico más frecuente en la infancia. Todos conocemos perfectamente la clínica acá, es un dolor abdominal difuso que focaliza hacia la fosa ilíaca derecha, pueden haber vómitos, pueden haber náuseas, irritabilidad, fiebre, va a haber defensa muscular focalizada al examen físico, en este caso en el cuadrante inferior derecho abdominal. Esto por supuesto va a depender del tiempo de evolución del cuadro al momento en que nosotros hagamos el examen físico. Ahora, referente a pediatría, hay mucha ambigüedad en el examen físico. Vamos a lo mismo. Mientras menor sea nuestro paciente, en lo que a grupo etario se refiere, lógicamente el cuadro, cuando nosotros hacemos una valoración, un examen físico abdominal, puede no ser tan específico. Y vienen nuestras preguntas. ¿Ok? Entonces esto siempre es conveniente tomarlo en cuenta. Muchas veces no nos vamos a conseguir esos casos tal cual como están descritos en la literatura. Entonces, muchas veces eso es un elemento que siempre debemos tener en mente. Además de la ambigüedad del cuadro, también debemos tener en mente la variabilidad, la multiplicidad de posiciones que puede tener el apéndice. Conocemos perfectamente las apéndices pelvianas, las apéndices retrosecales, tan famosas por los cuadros atenuados o solapados que nos dan, las parasecales, pre y posiliares en relación al ilio. Importante la consideración también de los apéndices subhepáticos. Muchas veces vemos ese dolor en hipocondrio, en flanco derecho. Es un dolor con una clínica característica de un cuadro en el que el elemento quirúrgico debe ser descartado. Nos vamos a fosa ilíaca derecha y no vemos nada o no vemos mucho o no vemos un elemento de certeza o un signo de diagnóstico directo. Bueno, tomemos en cuenta nuestro flanco y nuestra correa parietocólica. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos en ultrasonido? Nuevamente, bien conocidos por todos, porque la apendicitis es algo que siempre se ha tratado muchísimo, siempre se ha conversado muchísimo sobre ella. Lo hemos hecho bastante en este canal, pero a manera de repaso. Incremento de su diámetro. Debe tener un diámetro anteroposterior mayor a 6 milímetros. Ausencia de compresibilidad. Yo ejerzo compresión con mi transductor y asa asa no cede a la compresión, no se deprime, no se adelgaza y hay dolor a la misma. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos conseguir otro tipo de patologías inflamatorias intestinales a nivel de fosa ilíaca derecha y también nos vamos a conseguir asas con incremento de sus diámetros, con engrosamiento de sus paredes, con cambios inflamatorios periasa y viene la pregunta de si es una apendicitis o si es una ileitis. Entonces, por eso lo colocamos acá de color amarillo. Este es el oro, acá en este tipo de casos. Y la hiperecogenicidad periapendicular por edema. Entonces, estos son tres pilares en los cuales debemos basarnos para diagnóstico ultrasonográfico de apendicitis. Por supuesto, la ausencia de compresibilidad es bien relevante en este tipo de cuadros cuando los valoramos por ultrasonido.
Tengo criterios diagnósticos o signos directos e indirectos cuando hablamos de patología apendicular y su valoración ultrasonográfica correspondiente. Entre los directos tenemos un diámetro mayor a 6 milímetros, ya lo habíamos conversado, la ausencia de compresibilidad y la presencia de apendicolito intraluminal. Entre los indirectos, las colecciones periapendiculares, la hiperecogenicidad periapendicular y el engrosamiento peritoneal. Ahora bien, muchas veces la multiplicidad de elementos que nosotros nos vamos a conseguir en la apendicitis aguda y su valoración por ecosonografía van a depender de las fases, van a depender de acuerdo a la evolución del cuadro. Y es precisamente por esto que a continuación nosotros queríamos abrir un pequeño paréntesis para presentarles un trabajo muy bonito que se hizo en el 2021 en Alemania sobre clasificación de ultrasonido en apendicitis aguda y su correlación con los hallazgos quirúrgicos, con los hallazgos de anatomía patológica y con los hallazgos de tomografía. Ya previamente en una actividad de USPE Latinoamérica habíamos mencionado este trabajo, pero quisimos deshuesarlo a propósito de este nuevo encuentro que tenemos. Entonces, resaltando los puntos más importantes. Tenemos una apendicitis tipo cero, que es normal, aquí no nos vamos a encontrar nada de nuestro interés. Pasamos a otro punto de búsqueda en esa fosa ilíaca derecha. Tengo las apendicitis clasificadas como tipo uno no complicadas, que se van a dividir en dos grupos. Tengo la 1A, que es borderline. Nosotros por ultrasonido solamente vamos a ver el aumento del diámetro anteroposterior, que va a estar entre 6 a 8 milímetros, y vamos a ver un discreto edema circunvecino. ¿Cómo se va a expresar esto? Un discreto aumento de la ecogenicidad de la grasa periapendicular. La vamos a ver un poquito más brillante, un poquito más blanquita. Dichos hallazgos se correlacionan también con la tomografía a nivel de anatomía patológica. Va a haber infiltración por neutrófilos, principalmente a nivel de la mucosa y la submucosa, las capas más internas. A nivel quirúrgico, la dilatación de los vasos de la serosa. Tenemos la 1B, la apendicitis flegmonosa. Por ultrasonido ya nosotros vamos a ver mismo nuestro aumento de diámetro, más sin embargo vamos a ver hiperemia mural, vamos a ver aumento de la señal Doppler en esa pared apendicular. Y ya podemos empezar a observar adenomegalias periasa o adenomegalias mesentéricas asociadas al cuadro. Mismos hallazgos en tomografía, infiltración por neutrófilos en todas las capas de ese apéndice y ya empiezan a generarse trombosis y microabscesos murales en lo que a la parte de anatomía patológica refiere. Y cuando yo saco esa pieza me consigo edema, me consigo sangre intraluminal e inflamación del mesoapéndice. Entonces aquí estamos en la categoría de las apendicitis no complicadas. Nos venimos ya con las apendicitis complicadas más no perforadas. Se divide nuevamente en dos grupos, 2A y 2B. Tengo en el 2A mi apendicitis flegmonosa severa con obstrucción o fluido extraluminal. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Vamos a ver una mayor dilatación de la luz de ese apéndice. Vamos a ver un fecalito intraluminal en ese apéndice, predominantemente en su extremo proximal y ya vamos a empezar a ver colecciones muy discretas a nivel periapendicular. Mismos hallazgos en la tomografía. En anatomía patológica hay un edema transmural y hay una infiltración generalizada de neutrófilos. Y en la pieza ya yo tengo mi fecalito intraluminal, mi dilatación y mi discreto fluido. Nos vamos a la 2B, gangrenosa. Es el apéndice feo, que ya esa pieza quirúrgica es negra, es verde, es púrpura, las cosas que no nos gusta ver, ¿ok? A nivel de ultrasonido, bueno, ya los cambios empiezan a ser un poquito más groseros, vamos a ver pérdida de la estratificación de la firma intestinal. La firma intestinal es ese patrón de capas de los que habíamos hablado ya en varias presentaciones de USP Latinoamérica cuando hemos conversado en lo referente a valoración intestinal por ultrasonido, ¿ok? Vamos a conseguirnos focos de aire intramurales, focos de aire intraluminales y ya va a empezar a disminuir su vascularidad. Va a haber una disminución de la señal Power Doppler o Doppler Color en esa pared apendicular. Y lógicamente el líquido periapendicular aumenta. ¿Ok? Ya en tomografía empezamos a ver que un reforzamiento del contraste por el defecto mural, o sea, ya por el área donde hay microperforaciones y una estriación de la grasa periférica, porque por supuesto ya el proceso inflamatorio periapendicular es mayor.
y llegamos al rojo, a esas apéndices complicadas, perforadas, que son los cuadros a los que principalmente se va a enfrentar medicina crítica pediátrica, porque es un paciente séptico, es un paciente que está bastante complicadito en lo que a homeostasis refiere. Esto independiente del acto quirúrgico, o sea, ya hay un compromiso multiorgánico por ese foco infeccioso primario. Entonces, bueno, esta categoría 3 se va a dividir en dos grupos, 3A, 3B. En el 3A vamos a tener un absceso o masa apendicular por ultrasonido. Vamos a ver, es un plano periapendicular hiperecogénico, blanquito. Podemos ver colecciones y podemos ver un componente de lesión inflamatoria. Esto de masa apendicular, esto de lesión inflamatoria, es muchas veces esa agrupación de asas delgadas circunvecinas que hacen el intento de contención del proceso. Es lo que se conoce como plastrones apendiculares. ¿Ok? Entonces, en mayor o menor medida, cuando estos apéndices se complican, y se perforan, es lo que vamos a observar. Dice que ya por tomografía, hallazgos similares, ya van a empezar a ver focos aéreos intra y extraluminales. Esos focos pequeños muchas veces se detectan mejor por tomografía inicialmente, pero después por ultrasonido los vemos sin mayor problema. En la anatomía patológica, bueno, hay neutrófilos en todas partes y pus. A nivel quirúrgico, bueno, vamos a ver una marcada inflamación periapendicular, una perforación, absceso, lesión inflamatoria. Ya en estos casos, muchas veces la pieza quirúrgica completa o ese apéndice no lo vamos a ver porque ya rompió. Y el 3B, perforación libre. Un apéndice friable, necrótico, hay peritonitis en lo que es la parte quirúrgica. En anatomía patológica hay necrosis en todas partes. En ultrasonido, apéndice no visible. Entonces, por eso es que tenemos que tomar en cuenta la correlación de los signos directos e indirectos con respecto al tiempo de evolución del cuadro. Entonces, muchas veces vamos a ver un pacientico complicado, un pacientico séptico, hacemos interrogatorio, la clínica o el inicio de esta enfermedad actual ya lleva 2 días, 3 días. Lógicamente me voy a enfocar en fosil acá derecha y yo no voy a conseguir ningún apéndice clásico que no sale en los libros de texto, en los artículos, pero empiezo a conseguirme líquido libre, yo empiezo a conseguirme un marcado compromiso inflamatorio de esa grasa o de ese tejido mesentérico y o mental en lo que a la parte de la fosa ilíaca derecha refiere. Empezamos a ver colecciones complejas, colecciones líquidas complejas, focos aéreos. Entonces ya esto me está diciendo, mira, yo no voy a ver ningún apéndice aquí porque ya eso perforó hace tiempo. Yo estoy viendo el desastre que me dejó. ¿Ok? Entonces, por eso es bueno la correlación. Muchas veces nos tomamos a rajatabla los criterios, el edema mayor a 6 milímetros. No, o sea, ya esto va a depender mucho de la evolución. Por eso es tan importante siempre con los dolores, bueno, preguntar cuándo empezaron, pero vamos a lo mismo. Esto en pediatría, la data de dolor muchas veces es difícil. Acá tenemos unas imágenes. Esta es una apendicitis flegmonosa catalogada como 1B. Fíjense cómo yo en mi corte transverso identifico perfectamente mi asa. Aquí está la pared muscular abdominal anterior. Aquí está mi psoas ilíaco. Fíjense que tengo un discreto edema periapendicular, ese tejido graso blanquito. Yo esto lo comprimo, no cede, hay dolor. Identifico bien mis capas o mi firma intestinal, este en el corte longitudinal, y veo que tanto en el corte transverso como longitudinal acá abajo tengo vascularización mural. Ya nos vamos a áreas más de desastre o de catástrofe. Las apendicitis perforadas, catalogadas como 3A, 3B en este caso. Estas imágenes que estamos demarcando acá corresponden a una 3A, cuando hay lesión inflamatoria, y estas acá una 3B cuando ya hay una perforación y líquido libre. Fíjense que muchas veces yo no voy a identificar ese apéndice clarito, yo lo que veo es una focalización o agrupamiento de asas en esa fosa ilíaca que me va a dar una imagen de aspecto sólido, heterogénea, con un importante componente inflamatorio de lo que es la grasa perientérica. Y acá simplemente me consigo líquido. Y fíjense cómo ese líquido tiene esos punticos blanquitos, esos artefactos en cola de cometa, esos artefactos de reverberación focal que son muy característicos del gas. Entonces yo tengo una colección de líquido con gas que se asocia muchísimo, por supuesto, a,
a procesos bacterianos y en este caso en específico a perforación de víscera hueca. Y este es un casito propio. Fíjense que aquí todavía no hay una perforación franca, pero fíjense cómo hay una marcada dilatación de la luz en este apéndice. Fíjense cómo yo puedo ver mi fecalito en su segmento proximal. Aquí tengo mi fecalito. Aquí tengo mis focos aéreos murales. Fíjense lo brillante que está esa grasa periapendicular o ese plano graso periapendicular. De más está decir que este es un asa que no cedía la compresión con el transductor y el pacientico casi que se pegó al techo cuando hicimos la maniobra precisamente del dolor. Entonces ya aquí tenemos una de las cosas que nosotros podemos ver cuando hay dolor en fosa ilíaca derecha. Ahora nos vamos al otro elemento intestinal a tomar en cuenta cuando tenemos un dolor en fosa ilíaca derecha por su alta incidencia, como son las enteritis y en este caso específico las ileitis. Acá esto se da por una inflamación del intestino condicionada predominantemente por agentes infecciosos, más no es la única etiología. Esto puede observarse también en alergias alimentarias, intolerancias alimentarias, enfermedades de base autoinmune como la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ok? Tenemos una sintomatología similar a la del apendicitis, ese dolor en mi abdomen inferior, en fosa ilíaca derecha, puede haber defensa muscular al examen físico, fiebre, náuseas, vómitos. La distribución del dolor o la afección del segmento intestinal va a ser de acuerdo al agente patógeno. Entonces acá entra algo en cuenta que es el mapeo intestinal. Nosotros vamos a examinar nuestro paciente en el área donde hayan más alteraciones manifiestas al examen físico, donde yo vea una mayor defensa muscular, mayor dolor. Sé que es el área en la cual me voy a enfocar. Muchas veces vamos a empezar, si son ya niños grandes o son adultos, con transductores convexos. Y siempre es bueno en esta área focal de dolor que identificamos hacer una evaluación con transductor lineal. Intestino siempre, en la medida de lo posible, debe ser valorada con más de un transductor. Y yo en lo personal diría que no intestino. Todo lo que nosotros podamos, todo elemento patológico a lo que nosotros podamos meterle más de un transductor para mejorar la imagen, es válido, es bienvenido y nos ayuda muchísimo. ¿Ok? Y muchísimas veces, por no decir todas las veces, la adenitis mesentérica va a estar íntimamente relacionada. Uno de los artículos que citamos acá casualmente es del Journal de Ultrasonido en Medicina, dependiente de la Asociación Americana de Ultrasonido en Medicina, de la IUM, y ellos citan que de hecho la adenitis mesentérica es el diagnóstico diferencial que nosotros debemos tener más en cuenta cuando pensamos en apendicitis aguda. ¿Ok? O sea, están íntimamente relacionadas, pueden ser coexistentes, pero muchas veces yo no voy a ver perforación de absolutamente nada y veo mis ganglios inflamaditos ahí y ya sabemos cuál es el detonante. ¿Cuáles son mis criterios diagnósticos por ultrasonido? Conservación de peristaltismo, engrosamiento de sus paredes con edema de la submucosa, cambios perientéricos inflamatorios, el edema que va a estar expresado por ese aumento de cogenicidad o mayor brillo de lo que es la grasa, ¿ok? Aquí sí va a haber cesión a la compresión para hacer un diagnóstico diferencial con la apendicitis, además de que va a haber conservación de peristaltismo que la mayor parte de las veces no vamos a ver en apendicitis. De hecho, uno de los criterios de la vieja escuela es que precisamente es un asa peristáltica sin peristaltismo. Sin embargo, hay algunas publicaciones en las que se ha hecho mención de apendicitis con peristaltismo al momento de la valoración ultrasonográfica. Son muy pocas, pero ley de Murphy siempre está presente en medicina. Y obviamente siempre debemos hacer un diagnóstico diferencial con la enfermedad inflamatoria intestinal. En este tipo de casos, el ultrasonido me va a decir que hay un segmento intestinal inflamado, mas sin embargo, en una buena parte de los casos no me va a decir el por qué. Entonces allí van a ser otras pruebas diagnósticas las que nos van a complementar. Esto es un breve ejemplo de la distinta distribución de la afección al componente inflamatorio que se puede observar en las enteritis infecciosas de acuerdo al agente etiológico. Fíjense que, por ejemplo, la Yardia lamblia, que es un parásito bastante prevalente,
Principalmente se va a enfocar en duodeno y colon, observando un engrosamiento de las paredes, una prominencia de los pliegues de Kerkring o valvas conniventes, que esto es, ellas se presentan principalmente en intestino delgado, en mayor número en duodeno y yeyuno y en menor número en íleon. Y vamos a ver un lumen lleno. O sea, vamos a ver abundante contenido líquido dentro de esas asas delgadas, con partículas, con sobrenadantes. Y esto es precisamente por el trastorno de mala absorción asociado al cuadro. Vamos a ver que en las infecciones bacterianas, como por citar las más frecuentes, la salmonelosis, la yersiniosis, infecciones por Campylobacter jejuni, donde va a haber un mayor área de compromiso precisamente en el ilion y la región ileocecal. Es por esto el diagnóstico diferencial con la apendicitis aguda. Cuando hablamos de dolor en fosa ilíaca derecha de etiología intestinal, los dos elementos de lo que yo tengo que pensar, apendicitis e ileitis. Y tomar en cuenta que la resolución de uno es quirúrgica y la resolución del otro es clínica. Entonces, eso nos da a entender los diversos escenarios a los que nos enfrentamos. Y en este tipo de casos vamos a ver engrosamiento de la pared, vamos a ver adenitis mesentérica y orientándonos con el examen complementario podemos observar hepatoesplenomegalia. Y etiología de tipo viral, como es el citomegalovirus, tan presente en pediatría, el compromiso inflamatorio principalmente va a ser en colon. En fosa ilíaca derecha tenemos la unión ileocecal y el colon ascendente, o sea que podemos ver dolor por compromiso inflamatorio de colon en la fosa ilíaca derecha y vamos a ver engrosamiento de pared, alteración de la firma intestinal o el patrón mural y en algunos casos ascites. Acá tenemos una ileitis, fíjense cómo vemos ese edema o ese aumento del espesor del asa, fíjense la hipertrofia de la submucosa, que es esa capa blanquita que estamos señalando allí, y a su vez el compromiso inflamatorio de la grasa perientérica o periliar en este caso. Y esto es un caso propio. Nosotros, así cuando nosotros detenemos el video, esto nos recuerda mucho a un apendicitis, un apéndice que yo lo estoy tomando en corte transversal. Fíjense cómo vemos perfectamente la estratificación o la firma intestinal. Sin embargo, tiene un patrón grosero, es heterogénea. Aquí vemos el aumento de cogenicidad de la grasa perientérica. Ahora, cuando lo dejamos correr, fíjense que estamos viendo que son múltiples, o sea, que es un segmento mayor el que está comprometido. Desde ahí al pensar dolor en fosa ilíaca derecha, no todo es apendicitis. Tenemos que tomar en cuenta otros elementos y de hecho esta es la razón de ser de este conversatorio que tenemos hoy. Esto originalmente era un sábado de casos clínicos. Estamos trayendo un sábado de microcápsulas de varios casos clínicos y, y y su explicación correspondiente de acuerdo a etiología. Y como habíamos conversado, la adenitis mesentérica es uno de los mayores imitadores del abdomen agudo, etiología infecciosa preferentemente. Vamos a ver principalmente un patrón reactivo de esos ganglios linfáticos. ¿Ok? Van a ser los ganglios ovales, van a ser los ganglios oscuritos, hipoecogénicos, pero ya ese hilio, esa parte blanca central muchas veces va a estar atenuada, va a haber un engrosamiento cortical generalizado. Y esto, por supuesto, va a ser de acuerdo a la etiología. Punto de corte, 10 milímetros de longitud más. Sin embargo, eso está en discusión. Hay artículos que toman en cuenta más de 15 milímetros. Hay otros que me hablan de que ya yo puedo tener ganglios con 5 milímetros de longitud sintomáticos. Entonces, a manera de simplificar, lo que me interesa es ver si observo o no ganglios, ver si hay o no un patrón inflamatorio reactivo de esos ganglios y si hay dolor en la zona. Para ahorrarnos quebraderos de cabeza. Acá tenemos un ejemplo, una ileitis manifiesta, una hiperemia de su mucosa y aquí vemos sus correspondientes gangliecitos inflamados, patrón inflamatorio reactivo, conservación de su vascularización central. Y acá tenemos nuevamente otro caso propio. Esto fue con la misma ileitis que pusimos previamente. Bueno, esta era la adenitis mesentérica del mismo caso. Fíjense, ganglio oval, discretamente heterogéneo, hilio atenuado, conserva mi vascularización central. Entonces ya sabemos que este ganglio no tiene
a la valoración ultrasonográfica básica, orientación a malignidad por otro proceso. Nos vamos a los cuadros urinarios, como habíamos conversado, ahí en la fosa ilíaca derecha convergen múltiples estructuras de diversos sistemas. Y nosotros podemos tener alteraciones genitourinarias que se van a expresar con dolor en la fosa ilíaca derecha. Y una de ellas precisamente es la pielonefritis aguda, que no es de las primeras cosas que se nos viene a la mente, pero precisamente esa era la intención de este sábado, o sea, ponernos en contexto sobre todo lo que nos podemos conseguir en esa fosa ilíaca. Entonces, la pielonefritis aguda es una infección que me compromete el parenquima renal, compromiso inflamatorio. En pediatría está íntimamente asociada con alteraciones de la vía urinaria, específicamente en malformaciones del sistema excretor, en la mayor parte de los casos. La Escherichia coli es el agente bacteriano patógeno más prevalente, tanto en niños como en adultos. Sintomatología, bueno, la conocí, hipertermia, disuria, puede haber dolor toracoabdominal, dolor dorsolumbar, pero al igual que habíamos mencionado en la apendicitis aguda, el cuadro clínico puede ser inespecífico en edades tempranas. Muchas veces lo que nos van a traer el niño que no para de llorar, que no se deja tocar el abdomen, que no se deja tocar la espaldita, que está en posición antálgica y nos vienen mil cosas a la cabeza. ¿Qué observamos por ultrasonido? Por ultrasonido principalmente, y el ultrasonido en pielonefritis aguda en niños es muchísimo, tiene mayor sensibilidad y especificidad que en adultos, porque en la mayor parte de las veces los niños son más delgados. Entonces podemos observar el parénquima renal con más detalle, algo que se limita mucho en adultos, porque ya estamos gorditos, como es mi caso, y las cosas no se ven tan bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Principalmente en lo que a afección refiere, cambios del parénquima. Puedo tener focos o hipo o hiperecogénicos. Voy a tener un parénquima heterogéneo por el componente inflamatorio. Puedo observar un edema de pirámides renales. Muchas veces la pielonefritis inicialmente va a empezar como un proceso focal. Entonces, en esa área focal, ya sea el polo superior, el segmento interpolar y el polo inferior, yo voy a ver esas pirámides más edematizadas si las comparo con pirámides de otros segmentos del mismo riñón. Y va a haber una disminución o distorsión de la vascularización al estudio Doppler color. Valoramos nuestro parénquima, valoramos nuestro sistema excretor, ¿ok? Porque muchas veces estas infecciones son secundarias a estasis urinaria y esa estasis urinaria va a ser condicionada precisamente por alteraciones de la vía urinaria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Dilatación de ese sistema excretor, como hablamos, ver si hay hidronefrosis, ver si hay signos que me orienten a estenosis a nivel pieloureteral, a nivel urétero vesical, eh, ver si hay signos de reflujo vesicoureteral, si bien este tipo de casos el ultrasonido se limita, nosotros lo pensamos cuando vemos un hidrouréter completo, cuando vemos un ureterocele, ¿ok? Entonces ya puede orientarnos en ese sentido. Y por supuesto la presencia de litos de cálculo. Ahora bien, todo esto que hablamos es controversial. Hay controversialidad precisamente porque en los trabajos donde hay mayores casuísticas o mayores series de casos, la mayor parte de las veces, más del 50% de los pacientes con pielonefritis aguda, comprobada por otros medios imagenológicos, como es la tomografía, que es el gol estándar en este tipo de casos, el ultrasonido me reportó normal o no se consiguieron hallazgos a grosso modo o hallazgos mayores. Entonces es bueno saber que ¿puedo usar el ultrasonido? Sí. ¿Puede ayudarme? Sí, pero el ultrasonido es un pilar eh, para el diagnóstico, pero no lo puedo fundamentar solamente con ultrasonido. Entonces, vamos a lo mismo, es la suma de las partes, ¿ok? Nuestros cambios en el parénquima renal, los dos principales que habíamos hablado, focos hipoecogénicos, que principalmente se dan por edema focal del parénquima, focos hiperecogénicos por hemorragia. Acá yo tengo comparativa de un riñón sano con un riñón con un componente inflamatorio difuso por pielonefritis. Fíjense que cuesta diferenciar todo. Cuesta diferenciar sus bordes. Hay alteración de la relación córtico-medular. Yo veo unas pirámides allí, pero de forma muy grosera. Hay una alteración de lo que es la diferenciación entre el parénquima renal y el seno renal. En cambio, cuando yo me voy a un riñoncito sano, fíjense cómo yo puedo delimitar todos estos componentes propios de la anatomía
renal. Y esto casualmente son imágenes de un trabajo enfocado en paciente adulto y paciente pediátrico. Fíjense que estas imágenes son obtenidas con un transductor lineal, ¿ok? En modo trapezoidal. Lo que hablábamos, utilizar múltiples transductores en todo lo que podamos. Fíjense cómo yo aquí veo esta distorsión de la arquitectura del parenquima renal, tanto en cortes longitudinales como en cortes transversos, precisamente por focos de pielonefritis. En este caso, aquí tengo un solo foco, aquí veo múltiples focos. Entonces sí ayuda, sí ayuda. Lo que pasa es que en pielonefritis aguda el ultrasonido puede ser más demandante incluso. Este es un caso propio. Fíjense cómo vemos, esto por supuesto es un caso en adulto, una paciente diabética. Específicamente esto es una pielonefritis enfisematosa, no la vemos frecuentemente. Fíjense cómo yo veo esas burbujas de gas que se movilizan en el sistema excretor. Fíjense los artefactos posteriores asociados a esos focos aéreos. Y si yo observo mi parenquima renal, fíjense que no hay diferenciación córtico-medular, hay un engrosamiento y una disminución importante de lo que es la ecogenicidad de ese par. Si bien hemos conversado sobre las limitaciones del ultrasonido en la pielonefritis aguda, aún así es el estudio de primera elección, por citar un ejemplo, de la Academia Americana de Pediatría, de las guías NICE inglesas, en este caso específico en niños menores de 6 meses, Sociedad Italiana de Nefrología Pediátrica. Esto es por una revisión de la revista de Nefrología Pediátrica de Pediatric Nephrology el año 2016. Entonces, bueno, si bien muchas veces no nos va a dar todas las respuestas, precisamente por su accesibilidad, por su bajo costo, por su alta disponibilidad, por su ausencia de radiación, el ultrasonido es muy atractivo como medio imagenológico en pacientes pediátricos. Y bueno, ahora vamos a hablar de ovarios. Muchas veces nos olvidamos que en edad pediátrica ellos existen, pero en la adolescencia sí pueden llegar a ser una causa frecuente de consulta en la emergencia por dolor en fosa ilíaca derecha. Y lo que principalmente nos va a interesar en este tipo de casos, en la patología ovárica, es ver si hay torsión o si hay quistes. Torsión ovárica. La torsión ovárica consiste en un compromiso vascular ovárico por la isquemia. Se va a dar por un giro o por una rotación, ya sea del ligamento útero-ovárico, que es este señor que está acá, o del ligamento infundíbulo pélvico, que es este señor que está acá. Puede existir, por supuesto, un involucro de la arteria ovárica, de la vena ovárica y de los vasos linfáticos, y va a representar hasta un 3% de las emergencias quirúrgicas ginecológicas. Acá tenemos un esquema, cómo se observan estos ligamentos. Recordar que el ovario tiene vascularización dual y a veces hasta de más de dos vasos, ¿ok? Ahí pueden entrar componentes correspondientes a la arteria uterina, componentes correspondientes a la arteria ilíaca común, a la arteria ilíaca externa. Eso es importante por lo que vamos a hablar después, ¿ok? Entonces, acá yo tengo un ejemplo o un esquema de un ovario sin signos de torsión. Fíjense cómo se delimita perfectamente mi ligamento uterovárico y mi ligamento infundíbulo pélvico. Y ya, una vez que vemos torsión, como podemos ver acá esquematizado en ambos extremos, por supuesto por compromiso de ambos ligamentos, como es el uterovárico y el infundíbulo pélvico, las manifestaciones de edema o de aumento de volumen que yo voy a ver en ese ovario y en esa trompa. Un esquema muy bonito, muy representativo. ¿Cuál va a ser la clínica? Bueno, en buena medida, la clínica va a ser el denominador común de lo que, de todas las que hemos conversado. Va a haber dolor abdominal, va a haber náuseas, va a haber vómito. Las torsiones tienen una predilección por el lado derecho, son más prevalentes o las vamos a observar más del lado derecho que del lado izquierdo. Y esto es precisamente porque la posición del colon sigmoide limita la movilización del ovario izquierdo. Y por supuesto, lesiones ováricas, ya sean quísticas o sólidas, o lesiones paraováricas ipsilaterales incrementan riesgo de torsión. O sea, yo tengo una lesión en un ovario, ello por condicionar aumento de su volumen puede estimular a la rotación del mismo con su consecuente torsión. ¿Qué es lo que vamos a ver por ultrasonido? Vamos a ver edema. Vamos a ver un aumento de volumen de ese ovario.
¿Cuál es el punto de corte que me interesa? Que haya un diámetro mayor a 5 centímetros, perdón, sin lesión asociada. Vamos a ver periferalización de los folículos, o sea, que es lo que se denomina como signo del collar de perlas. O sea, nosotros vamos a ver folículos por debajo de la corteza del ovario, no en el centro, no en el estroma. Y estos folículos van a tener un reforzamiento posterior en toda su pared, o sea, alrededor de todo ese folículo. ¿Ok? Va a haber una heterogeneidad del parénquima ovárico, por supuesto, por el compromiso isquémico y líquido periovárico por el compromiso eh, inflamatorio asociado. Y vamos a tener que es patognomónico, en estos casos, el signo del torbellino, el signo del remolino, el signo de Whirlpool, que es, valga la redundancia también, pues lo comentamos antes, un denominador común en todo proceso que involucre torsión. ¿Ok? En las torsiones testiculares, en los vólvulos. Entonces, siempre cuando yo sospecho que hay torsión de algo, bueno, yo trato o debo tratar de identificar el punto de torsión, que es lo que me representa este signo de torbellino, remolino o whirlpool. Y lógicamente, el verlo, el observarlo, me confirma al 100% la patología porque yo estoy viendo el desencadenante. Entonces, como hablábamos, previamente, hace unos cuantos años se tomaba en cuenta o se decía que en las torsiones de ovario íbamos a ver un ovario sin vascularización. Como hemos comentado, la vascularización arterial ovárica puede venir de diversas partes. Entonces, no necesariamente el que haya un punto de torsión implica que haya una ausencia total de vascularización. Entonces nos vamos a lo mismo, la suma de las partes. Yo puedo tener un ovario que tiene una vascularización muy discreta, muy atenuada, pero yo veo que tiene un aumento importante de sus dimensiones, es más de 5 centímetros. Yo lo comparo con el otro ovario, con la estructura contralateral y veo que la diferencia es relevante. Veo mi signo de torbellino, veo mi líquido periovárico, tengo la clínica. Lógicamente todo esto me está orientando a diagnóstico. Entonces, por ejemplo, acá tenemos dos imágenes de misma paciente, un ovario sano, sin torsión, vemos sus folículos, ¿ok? Vemos su vascularización cortical. Fíjense cuando yo me voy a mi ovario con torsión, cómo tiene un aumento de volumen significativo. Fíjense la distribución de los folículos, principalmente a nivel cortical, lo que es la periferalización que habíamos hablado, la heterogeneidad de ese estroma ovárico. Y la identificación de nuestro torbellino, de nuestro remolino, de nuestro whirlpool, ¿qué es lo que vamos a ver? En modo B vamos a ver algo raro alrededor del ovario, ¿ok? O sea, vamos a ver algo que asemeja a una lesión sólida heterogénea periovárica. Y cuando nosotros colocamos función Power Doppler o Doppler Color, bueno, vamos a ver ese torbellino allí que es dado precisamente por ser este el punto de torsión a nivel de ese ovario. Acá tenemos un caso propio. Esto casualmente fue en una paciente adolescente. Fíjate, tengo mi vejiga, este es el útero en corte longitudinal y ahorita cuando vuelva, vemos este señor que está acá. Esta chica tenía dolor en todo mi abdomen inferior, no era específico a fosa ilíaca derecha, le dolía absolutamente todo, una pacientica extremadamente antálgica en lo que al examen físico refería, y esta torsión era de ovario izquierdo, ¿ok? Sin embargo, fíjense cómo ese ovario hizo una centralización. Este es un ovario que tiene una relación anterosuperior y medial, línea media con el útero. Entonces, por eso había compromiso antálgico también del lado derecho. Y en este mismo caso, seguimos explorando. A veces las cosas no nos van a quedar tan bonitas como nosotros observamos en las publicaciones o en los artículos. Por supuesto, ese siempre es el norte con las imágenes. Mientras una imagen quede más pulida, quede mejor, va a haber menos discusión de un diagnóstico. Pero a fin de cuentas lo que me interesa es realizar diagnóstico. Este es ese mismo ovario. Fíjense como yo aquí veo, o aquí se ve su Whirlpool, o sea, cercano, sumamente cercano a la corteza. Yo en este caso específico tenía dudas. Fue después de la cirugía que precisamente se confirmó. ¿Ok? Yo tenía dudas de ese Whipple, mas sin embargo, tenemos el aumento de volumen del ovario, tenemos la periferalización de los polículos, tengo la clínica, tengo ese dolor exquisito. Eh, por supuesto, tenemos que orientar diagnóstico.
Y tenemos también los quistes ováricos, sumamente común, causa más frecuente del dolor en mujeres premenopáusicas. Muchas veces esas crisis de dolor las detonan la rotura de un quiste folicular o de un luteoma, que principalmente son quistes funcionales. El dolor es de aparición súbita y de fuerte intensidad. La mayor parte de ellos puede resolver de manera espontánea en 8 a 12 semanas. ¿Cuáles son los signos de alarma o qué es lo que tenemos que estar pendiente en este caso? Abundante líquido intracavitario y dolor, porque precisamente se va a orientar a rotura. Por ultrasonido, ¿qué es lo que vamos a observar o qué es lo que me interesa? Que sean lesiones anecogénicas, ¿ok? La lesión quística típica. Oval o redonda, anecogénica, bordes regulares, reforzamiento posterior, sin vascularización interna. Mayores a 3 centímetros. ¿Por qué hablamos de mayores a 3 centímetros? Porque por lo general lesiones quísticas menores a 3 centímetros tienen un compromiso, o mejor dicho, tienen un vínculo funcional neto. No son patológicas. Muchas veces, por lo menos en mi país pasa, aterran a la paciente y dicen, tienes quistes, vimos un quiste, pero, o sea, toda mujer en edad reproductiva, tú vas a ver quistes funcionales en ovario. En este caso, lo que nos interesa es la discriminación para tratar de orientar la naturaleza de ese quiste. ¿Ok? Vamos a ver un patrón mixto por la naturaleza hemática. Recordemos que, bueno, que donde hay sangre, en la medida que se da ese periodo evolutivo de la retracción del coágulo, eso puede tener una expresión imagenológica o ultrasonográfica diversa. ¿Okay? Podemos ver desde patrones complejos al inicio hasta un patrón anecogénico simple cuando hay una retracción total o un intermedio cuando estamos en el medio de ese proceso. Y vamos a lo mismo. Alarma. Dolor abdominal significativo, posición antálica, líquido libre intracavitario abundante cuando hacemos nuestra valoración ultrasonográfica. Acá tenemos un ejemplo. Fíjense este quiste de ovario. Fíjense que tiene múltiples septos, múltiples paredes, múltiples tabiques. Estos son septos de tipo fibrinoso. Y acá podemos ver otro quiste ovárico con un estadio intermedio con retracción de coágulo. Entonces, muchas veces esto nos puede parecer feo. Podemos empezar a pensar en lesiones complejas, orientarnos por la parte oncológica. Es precisamente aquí donde el Doppler nos va a ayudar a hacer la diferenciación, a hacer la asignación correspondiente. Otro caso propio, dolor en fosa ilíaca derecha de fuerte intensidad. Fíjense, aquí tenemos este señor, bien delimitadito, un patrón de vidrio esmerilado, componente reticular, un quiste hemorrágico clásico. ¿Ok? Vamos a lo mismo. Este tipo de quistes, bueno, si no hay signos de torsión, se indica analgesia, se ve cómo es la respuesta, porque en base a eso se establecerá si hay una conducta quirúrgica o no asociada al dolor. Si no, nosotros simple y sencillamente hacemos revaloración de control en un lapso de 8 a 12 semanas para ver si hay desaparición de esta lesión por la reabsorción, y de no haberla, ya yo empezaría a orientar mi diagnóstico con endometrioma, que es el diagnóstico diferencial precisamente de lesiones ováricas con estas características. Consideraciones finales y esperando no haberlos aturdido mucho. Yo tengo múltiples estructuras de distintos sistemas en la fosa ilíaca derecha. Por ende, yo tengo que considerar todas las opciones de hacer pesquisa ultrasonográfica. Pasa mucho que hay un dolor en fosa ilíaca derecha y lo primero que se piensa es en apendicitis. Es válido, pero no es lo único. Entonces, la reflexión de esto es, yo tengo varios elementos allí y tengo que revisarlos todos para precisamente hacer pesquisa ultrasonográfica, para yo asignar un componente etiológico por ultrasonido. Y el diagnóstico definitivo es la suma de las partes. Entonces, aquí es todo el interrogatorio, el examen físico, los antecedentes, lo que me dice la imagen, lo que me dicen los estudios de laboratorio, y todos esos elementos son importantes. No hay uno más importante que otro. Es la conjunción de los mismos lo que me va a dar un diagnóstico definitivo. Entonces, bueno, sin más nada que decir, esperando les haya agradado estas microcápsulas de casos clínicos, una variante de lo que son los casos clínicos tradicionales, y quedo atento para cualquier comentario, cualquier observación, cualquier pregunta que deseen realizar. Ok, doctor, muchas gracias. Gracias por su exposición y por aclararnos gráficamente, ¿no? Tengo algunas Común. preguntas para usted. La primera pregunta, ¿cuáles serían los principales beneficios de utilizar la ecografía en lugar de otras técnicas de imagen en dolor de fosa ilíaca derecha en niños?
Disponibilidad. Eh, Tengo el recurso, lo tengo en la emergencia, tengo el entrenamiento, puedo hacer yo mismo mi diagnóstico. Casualmente, aprovechando que la doctora Rielka está acá, me encantó muchísimo su caso de invaginación intestinal de algunas semanas, precisamente por lo mismo. Vamos a citar el ejemplo de la doctora. La doctora estaba en la sala de emergencias, le llegó el pacientico, dolor abdominal, hizo su valoración ultrasonográfica, se hizo el diagnóstico, se pasó a quirófano, la corroboración quirúrgica. Ahorra tiempo. eh, Vamos a lo mismo. Tengo el recurso. eh, por supuesto, debo tener el entrenamiento. No es costoso y no estoy irradiando al chico. Pues, o sea, un estudio que no emite radiación ionizante. Entonces, creo que esos son los principales valores que tiene el ultrasonido en pediatría y su importancia correspondiente. Doctor, tengo unas consultas por el chat. Le voy a leer. Ah, sí, Comentario. doctora. Excelente charla, doctor. Usted, como siempre, nos demuestra nuevas imágenes. Es de la doctora Rielka. Mm. Preguntas de la doctora Rielka. ¿Cuáles serían las limitaciones de las imágenes abdominales por ultrasonido? Y la limitación por ultrasonido en abdomen, una de las mayores es la resolución espacial, que lógicamente la resolución espacial del ultrasonido es limitada. Entonces, si nos enfrentamos, que la mayor parte de las veces no es el caso en fosa ilíaca derecha, pero si nosotros nos enfrentamos a un dolor abdominal y ese dolor abdominal está asociado a una lesión, y esa lesión es de gran tamaño, nosotros por ultrasonido solamente podemos decir que hay una lesión, que hay una lesión intracavitaria. Es difícil asignar la etiología, ¿ok? Entonces, esta es una limitante. Otra de las limitantes, por supuesto, cuando se valora intestino, gas. Entonces, en este tipo de casos, ¿qué es lo más recomendable? Vamos a lo mismo, usar múltiples transductores, manejarnos con múltiples frecuencias y manejar cambios posicionales en el paciente. O sea, no quedarnos con la ortodoxia que yo dejo a mi paciente acostadito, dejo a mi paciente en decúbito supino y no lo muevo. No, si existe la posibilidad de moverlo, por supuesto, si el paciente no está intubado o haya una limitación específica, tratar de usar lo que son posiciones tales como los decúbitos laterales, ya sea derecho o izquierdo, posiciones oblicuas, todo lo que contribuya a mejorar mi imagen. Yo a veces le digo a algunos alumnos acá, la imagen se la construye uno. A veces no va a estar fácil, pero se hace lo que se puede con lo que se tiene. Y casualmente una de las cosas que nos ayudan principalmente es la optimización de las imágenes, esto por supuesto conociendo mi equipo y haciendo cambios posicionales. Esto aplica también para paciente obeso. Ok, doctor, precisamente otra pregunta es, en niños obesos, ¿qué recomendaciones nos daría para lograr mejorar las imágenes? Bueno, mira, aparte de los cambios posicionales, si a veces con los niños obesos se limita lo que es el uso del transductor lineal, porque el panículo adiposo es prominente y lógicamente mi transductor lineal va a tener una mejor penetración. Si en los equipos de emergencia que ustedes tienen transductores microconvex, o tienen transductores endocavitarios, es muy bueno usarlos también por vía transabdominal, por vía transcutánea. Ese es un tip y nos ayuda muchísimo porque yo estoy teniendo una imagen convexa pero con la resolución que me da un transductor lineal. Entonces, yo en lo personal, en este tipo de casos lo hago mucho. Bueno, yo tengo un paciente obeso que no llego o no defino o no delimito bien con mi transductor convexo y no puedo usar un transductor lineal por un panículo adiposo prominente. Yo, como tengo el transductor endocavitario, lo que hago es hacer uso del transductor endocavitario por vía transcutánea. En el caso de pediatría, sí, tienen la disponibilidad de transductores microconvexos, excelente. O sea, ambos me cumplen la misma función en este problema específico. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por habernos explicado de forma tan detallada, ¿no? Cada patología tan fragmentada y con imágenes cada patología que vemos en pediatría, ¿no? Muchísimas gracias. No sé si hay otra pregunta, sino gracias por su participación, doctor, por ilustrarnos esta mañana. No, bueno, gracias a todos ustedes. Un saludo. Siempre es un honor y un placer estar aquí y ser parte de esta comunidad en la que todos somos unos apasionados del ultrasonido. Y bueno.
A la orden de ustedes. Felices fiestas. De Felices igual fiestas. manera. Hasta luego, hasta luego. Me gusta, pero no.